Señores y señoras, bienvenidos a este segundo vídeo del canal. Un vídeo donde te voy a explicar toda la rentabilidad y todo el dinerito que me deja la primera inversión inmobiliaria que he realizado como personal shopper inmobiliario. Si todavía no has visto esa pedazo de operación inmobiliaria, vete al primer vídeo, te lo dejaré por aquí, que te explico cómo encontré la oportunidad, qué problemáticas tenía la propiedad, el antes y el después y varios consejitos más. Y es que, señores, en este vídeo me voy a desnudar financieramente hablando, por favor, porque voy a compartir cifra a cifra, céntimo a céntimo, todos los gastos y los ingresos que genera esta propiedad. Así que nada, señores, no me enrollo más, vamos a ver la pedazo de rentabilidad que da esta propiedad inmobiliaria. ¡Vamos allá! Y por cierto, te recomiendo que te quedes hasta el final, porque os voy a dar un regalito que os va a ayudar un montón en el análisis de vuestras oportunidades inmobiliarias y ya veréis que os va a encantar. A ver, voy a sacar aquí la calculadora para ver las cositas. Vale, vamos allá. En primer lugar, como sabréis en el vídeo anterior, os comenté, el precio de salida de este inmueble era de 86.500 euros, ¿vale? Y lo acabamos cerrando por 70.750 euros. Es decir, hemos tenido un descuento del precio de salida al precio final de cierre de un 18,2%. Espectacular. Por otro lado, tenemos la reforma, que como ya sabréis, los que estuvisteis en el primer vídeo, hice un sorteo a ver quién adivinaba cuánto me había costado la reforma. Es que la reforma fueron 15.043 euros. Por tanto, tenemos precio de compra 70.750, reforma 15.043. Por otro lado tenemos todo el coste del mobiliario de la vivienda, que son 1.997 euros. Por otro lado tenemos los gastos de notaría y registro, que en total han sido 1.001 euros. Y antes de explicaros los impuestos que hemos pagado por esta vivienda, tengo que hacer un pequeño inciso, porque en este caso el ITP que hemos pagado, en circunstancias normales tendríamos que pagar un 8% de ITP, que en este caso hubiese sido 5.660 euros, pero nos hemos acogido al ITP del 2% bonificado, que para los que no lo sepáis, resumiendo mucho, es un ITP, que aquí por lo menos en Andalucía es del 2% reducido. Requisitos que se piden para poder acogerse al 2%, explicados muy brevemente, es que ejerzas una actividad profesional inmobiliaria que esté dado de alta en el epígrafe de promoción de edificaciones o en el de alquiler de viviendas, por lo menos en Andalucía. Otro de los requisitos que se pide es que se venda la vivienda en un periodo de 5 años. Por tanto, esta es la forma que hemos planteado esta operativa. Nos hemos cogido ese ITP reducido. En estos 5 años se va a alquilar por habitaciones y pasados 3, 4 o 5 años se venderá la vivienda ya revalorizada. Es un plan específico para este caso, pero esto no suele ser lo habitual, ¿vale? Pero bueno, es una posibilidad. Por otro lado, tenemos el concepto de otros gastos, en los que incluyo la fumigación de las cucarachas y la gestoría, de 625 euros. Homestaging tenemos un total de 270 euros. Los electrodomésticos, que en total nos han costado 677 euros. Y esto da una cuantía total de coste de adquisición, por así decirlo, de 91.782 euros. Es decir, esto es lo que hemos desembolsado en toda la vivienda, es decir, con la compra, con la reforma, con los gastos, con el mobiliario, con el homestaging, con los electrodomésticos, es decir, todo. Y ahora, lo que más os interesa, ¿cuánto obtenemos de alquiler por esta pedazo de propiedad? Ya sabréis, va a ser un alquiler por habitaciones, van a ser 3 habitaciones y el total que vamos a obtener por estas 3 habitaciones van a ser 1.525 euros. Que para los que no seáis de Marbella o de ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, igual os parecen habitaciones muy caras, pero ya os digo que en una ciudad como Marbella, una habitación a 500 euros es la regla general. Por tanto, tenemos un coste de adquisición total de 91.782 euros y tenemos unos ingresos anuales de 18.300 euros. Y digo ingresos porque ahora tenemos que restar los gastos anuales inherentes a la vivienda para así poder obtener el beneficio total. Vamos allá con los gastos. En primer lugar, tenemos el seguro de hogar, que son 150 euros anuales. Por otro lado, tenemos gastos de comunidad, que son 37 euros mensuales, incluido el agua, que da un total anual de 444 euros. El IBI son 230 euros anuales y estimado unos gastos de mantenimiento de unos 200 euros. ¿Por qué tan poco? Porque la vivienda, como visteis en la reforma, está completamente nueva y el coste de mantenimiento de estas es mínimo. Y ahora habiendo explicado todo el coste de adquisición, todos los ingresos anuales y todos los gastos anuales, quiero hacer un pequeño matiz, y es que en esta operación no hemos ido con hipoteca. El inversor con el que trabajaba se sentía más cómodo yendo al contado, tenía el dinero al contado y está en una estrategia personal ahora mismo. Prefiero tener rentas íntegras, cash flow puro y duro, a estar apalancado y recibir menos cash flow. Como digo, esto es una elección completamente personal y dependerá si estás a gusto con el apalancamiento o no, o la estrategia que tengas. En caso, como os digo, fue completamente al contado todo, de ahí que todos los beneficios anuales vayan directos al bolsillo. Tenemos unos gastos totales anuales de 1.024 euros. Por tanto, restando de los ingresos anuales de los gastos anuales, un total de beneficio anual antes de impuestos de 17.276 euros. Vale, ahora me diréis, vale, Muy bonito todo esto, pero ¿esto en qué se traduce en rentabilidad? pues vamos allá.
En primer lugar, tenemos la rentabilidad llamada bruta bruta. Este concepto se lo dedico a mi amigo Javier Medina de Libra a los 30, un auténtico crack. Para que lo entendáis, la rentabilidad bruta bruta se obtiene de dividir ingresos anuales entre el precio de compra. Esto es una rentabilidad que te sirve para dar una estimación inicial. Por otro lado, tenemos la rentabilidad bruta, que lo que se hace es dividir los ingresos anuales entre el coste de adquisición total. Es decir, el precio de compra, los impuestos, los gastos, la reforma y todo lo que hemos ido explicando anteriormente. En este caso, nuestra rentabilidad bruta bruta es del 25,87%, auténtica barbaridad. Por otro lado, nuestra rentabilidad bruta es del 19,94% y la rentabilidad neta se obtiene de dividir los beneficios entre el coste de adquisición total. Los beneficios son los ingresos anuales menos los gastos anuales. Y el coste de adquisición total es lo que hemos explicado con anterioridad. Esto nos da una rentabilidad neta, señores, atento, de un 18,82%. Y por otro lado, evidentemente, como no ha habido financiación en este caso y se ha ido todo al contado y no hay nada de deuda, el cash on cash y el ROCE es muy inferior. Para los que no sepáis, el cash on cash es lo que ganamos realmente sobre el dinero que nosotros invertimos de nuestro bolsillo. En este caso, como no se ha usado financiación, el cash on cash es igual a la rentabilidad neta. Y el ROCE es igual al cash on cash, pero tiene en cuenta la amortización de la hipoteca. En este caso, como digo, no hay hipoteca, por tanto, el ROCE y el cash on cash es igual a la rentabilidad neta. Y bueno, señores, ya estamos llegando al final del vídeo, pero no sin antes daros el regalito que os prometí para los que me habéis aguantado hasta este punto del vídeo, que ya tiene mérito. Y es que os voy a regalar la calculadora que yo utilizo para analizar mis operaciones inmobiliarias. Y es que es una calculadora que he trabajado muchísimo a lo largo de estos meses y es una calculadora que realmente es una mezcla de otras calculadoras de otros youtubers, de otras calculadoras sacadas de internet y de experiencias mías. Creo que han dado como resultado una calculadora muy completa y muy intuitiva. Y va a ser todo tuya. Lo único que te pido a cambio es que le des like, te suscribas, por favor. Y que comentes en comentarios la palabra rentabilidad en mayúscula. Y la calculadora será todo tuya. No solo te voy a dar la calculadora, sino que ahora después te voy a explicar cómo usar la calculadora, porque yo lo que quiero hacer es enseñarte a pescar, no darte el pez. El poeta me llaman, ¿eh? Digo, estéticamente igual no es la más bonita, porque no soy un experto editando en Excel, pero bueno, os digo que es muy práctica y muy intuitiva. Así que nada, espero que os sirva un montón esta calculadora y la explicación que os voy a dar ahora de cómo utilizarla. Y nada, os animo a que la uséis y que me preguntéis cualquier duda que tengáis de la calculadora y os responderé encantado. Así que nada, vamos allá. Ya estamos aquí en la calculadora de rentabilidad y os voy a explicar un poquito cómo funciona. Vamos a ir por partes. Voy a hacer un poquito de zoom aquí. Lo primero, como veis, todos los datos que tenemos aquí son los datos relativos a la compra en sí. Y todo lo que veis en verdecito es lo que tenéis que rellenar vosotros, ¿vale? Como veis, tenemos el precio de salida, el precio de compra, el descuento. Esto está en verdecito, pero bueno, debe estar en blanco, no me deja cambiarlo, no sé por qué. Todo esto es lo que tenéis que rellenar vosotros manualmente, ¿vale? Y ahí me diréis, ¿y la reforma inmobiliario y todo esto? ¿Por qué está en blanco, no? Y os voy a explicar por qué. Porque nos vamos a ir aquí abajo de la calculadora, donde tenemos todo absolutamente desglosado. Como veis, tengo todo detallado al milímetro. O sea, vamos, tengo hasta lo que me he gastado en preparación de mercancía. Como veis, os voy a explicar cómo funciona esto. En la reforma tenemos diferenciada lo que es la mano de obra y los materiales, que os lanzo un tip aquí. Si queréis minimizar costes en la reforma, siempre hacer estas dos partidas por separado. Es decir, que os den un presupuesto de mano de obra y tú te cargas de comprar los materiales. En este caso, el presupuesto que me dieron son 11.500 y esto es toda la descripción que me dieron ellos mismos en el presupuesto. Por otro lado, tenemos los materiales, que son los materiales que he ido comprando yo durante toda la reforma y como veis está todo totalmente detallado con sus correspondientes links de cara a futuras reformas, poder entrar aquí directamente y tenerlo, ¿no? Precio y demás, y dividido en función de la estancia. Y aquí tenemos un total, que lo que se ha hecho es sumar la casilla C54 más C68, que equivale, como vemos aquí, a C68 equivale a los materiales, que lo que he hecho es sumar todo esto, ¿vale? Y C54, que es literalmente la mano de obra. Como veis, señores, yo lo que os estoy dando es la caña de pescar, no os estoy dando el pez. Os voy a dar la calculadora vacía de todo esto, simplemente os quiero enseñar cómo funciona y cómo es el funcionamiento de esta calculadora para que vosotros la uséis. Y aquí lo que haremos es coger esta ficha, que es C110, y la pondremos directamente aquí. En el caso de reforma, aquí como veis, igual a C110. Lo que tenemos que hacer es llevar lo desglosado a lo específico. C110 le damos y nos lleva directamente al importe total. Y con mobiliario, con otros gastos, home staging y electrodomésticos, exactamente lo mismo. Vamos a verlo. Como veis, aquí tenemos otros gastos de fumigación y gestoría que equivale a 625. Y esta es la ficha E56. Por tanto, nos vamos aquí arriba y en otros gastos tenemos aquí igual a E56. Como veis, es muy simple de usar
Y lo bueno es que lo podéis personalizar a medida en función a lo que gastéis vosotros en cada operación inmobiliaria. Y por otro lado, pues el funcionamiento de los electrodomésticos es igual. Y el del home staging exactamente lo mismo. Como veis, tengo todo ordenadito para, de cara a futuras inversiones, poder sacar aquí directamente todo, ¿no? Y como veis, aquí os va a calcular el coste total, que son 91.782, que es la suma de todo esto. Por otro lado, tenemos aquí los ingresos, que lo único que tenéis que tener vosotros son los ingresos mensuales, porque la calculadora os va a calcular el alquiler anual y la rentabilidad bruta. Ahora vayamos a lo que son todos los gastos inherentes a la vivienda en sí, que como veis, otra vez, está en verdecito todo lo que tenéis que rellenar vosotros. En los gastos de comunidad lo he puesto mensual porque todos lo suele dar mensual y la calculadora lo que hace es calcular anualmente. Como veis, aquí se prevén todos los gastos posibles que hay en una vivienda en sí, que es el seguro de impago, el impuesto de basura, los seguros, comunidad, IBI, periodos vacíos, mantenimiento e intereses, en el caso de ir con hipoteca. Como veis, aquí tenemos intereses porque lo tengo configurado como si hubiese una hipoteca, pero bueno, en este caso, como no hay hipoteca, es un 0%. Y evidentemente aquí esto cambia, ¿lo veis? Por tanto, la calculadora aquí también nos calculará los gastos totales y el beneficio antes de impuestos, así como la rentabilidad neta. Lo calculará automáticamente. Si vamos más abajo, vemos también que nos calcula el cash flow que tenemos y el ROCE. Y como veis, aquí abajo tenemos los valores catastrales, que son valores que tenemos que rellenar nosotros, mirando en el recibo del IBI o en la ficha catastral, en la página web del catastro. Y son cifras relevantes de cara principalmente a calcular la plusvalía municipal en caso de una venta y de cara a calcular los gastos deducibles por amortización en caso de rendimientos de capital inmobiliario. Aunque bueno, eso da para otro vídeo. Por último, tenemos aquí en el caso de que usemos hipoteca, como veis. Lo único que tenemos que rellenar es el porcentaje de hipoteca que nos da la entidad financiera. Digamos que, por ejemplo, es un 80%. Y la calculadora nos calculará lo que necesitamos nosotros de dinero, es decir, teniendo en cuenta la reforma y todo, la hipoteca, el importe que nos va a dar el banco, y también aquí tenemos que implementar las condiciones que nos pone el banco. Imaginaos que es a 13 años a un 3%. Pues la calculadora nos calcula directamente toda la cuota de hipoteca anual y os lo divide en intereses y amortización, ¿vale? Y esto es el importe mensual y esto es el importe anual, que como veis os lo calcula directamente aquí en intereses de hipoteca de cara a la rentabilidad. Y ya si sois meticulosos y queréis saber qué pagáis de amortización y qué pagáis de intereses cada mes, os podéis ir a este link donde rellenando los datos os sale. Y ya para terminar, aquí abajo a la derecha tengo una pequeña tabla de rentabilidad que bueno, lo que hace es resumir un poquito todas las rentabilidades que hay. Y aquí lo mismo, no tenéis que rellenar nada, la calculadora lo va a hacer automáticamente y la verdad es que está bastante bien para ver todo el tipo de rentabilidades que tenemos en nuestra operación. Así que nada, voy a quitar el zoom un poco. Os dejo aquí la calculadora. Si tenéis alguna duda de la calculadora, por favor, hacérmelo saber y os responderé encantado. Bueno, por último, se me ha olvidado. Aquí en esta pestaña de aquí abajo tenéis el ITP para ver qué ITP tenéis que pagar en función de la comunidad autónoma, ¿vale? Y ya estaría. Y nada, señores, nos despedimos aquí con este pedazo de solecito dándonos de atardecer y con estas vistas. Y nada, si has llegado hasta aquí, que sepas que te quiero. Eres un grande. Me despido aquí, atentos al próximo vídeo que saldrá la semana que viene. Y nada, un abrazo a todos y os quiero. Chau, chau.